Hola, ¿qué tal? Pues seguimos con nuestro curso aquí en el canal de ISO TV Intercontinental. Recuerda que estás en el curso de auditorías internas a los sistemas de gestión. Ahora nuestro amigo y colega de Colombia, Jaime Giovanni Cajas López, nos va a hablar acerca de los aspectos a considerar en auditorías remotas. Adelante. Cordial saludo, Edgar. Muchas gracias por la invitación y pues un saludo especial a todos los que estamos en este canal compartiendo conocimiento. Como bien lo decía Edgar, en este momento vamos a hablar acerca de algo que ha cogido mucha relevancia en los últimos meses, podríamos decir, por el tema de confinamiento que está viviendo el mundo en esta situación del COVID-19. Básicamente nuestro tema es las auditorías remotas. Entonces vamos a comenzar a definir qué es eso de las auditorías remotas. Entonces, una definición que podemos encontrar en algunos textos y también que hace parte de una normativa de entes de control de los organismos de certificación a nivel mundial como la IAF y también en normativas como la 19011, que sigue siendo como la guía de los procesos de auditoría de los sistemas de gestión, pues nos definen las auditorías remotas como aquellas auditorías donde hacemos uso de tecnologías de la información y tecnologías de la comunicación para realizar la actividad como tal de auditoría de forma no presencial. Aquí hay que tener en cuenta que más que una clase de auditoría, es una herramienta con la que contamos nosotros para poder realizar auditorías que no sean presenciales. Esto, pues como toda actividad, trae unos pros y trae unos contras, pero en algunos casos es importante o es necesario que nosotros realicemos cierta actividad en una organización que requiera una auditoría remota, bien sea por la dificultad que puede llegar a tener ir al sitio donde se está desarrollando la actividad, o bien sea por temas como el que estamos viviendo que nos limitan la movilidad. Cuando hablamos nosotros de auditoría remota, pues hablamos de con qué está relacionado, y está relacionado, pues como su nombre lo indica, con dispositivos que hacen uso de tecnologías de la información y la comunicación. ¿Qué ejemplos tenemos de estos dispositivos? Pues afortunadamente hoy en día la tecnología ha evolucionado mucho y contamos con un sinnúmero de dispositivos electrónicos que nos permiten comunicarnos en tiempo real y hacer uso de esa gran herramienta que tenemos que es el Internet. Entonces, en estos dispositivos, pues encontramos lo que son los smartphones, los dispositivos de mano como las tablets, como los iPad, los computadores portátiles o los computadores de escritorio. Los drones han venido a jugar un papel relevante en este tipo de auditorías remotas porque a través de las cámaras de los drones nosotros podemos hacer recorridos por extensiones grandes dentro o fuera de las organizaciones, las videocámaras y otra serie de dispositivos. Inclusive aquí podemos contar hoy en día con temas de inteligencia artificial que también nos pueden ayudar a hacer análisis de datos o a definir temas de muestreo y pues constituyen herramientas importantes para nosotros realizar estos procesos de auditorías remotas. Ahora bien, ¿qué tipo de actividades podemos encontrar dentro de las auditorías remotas? Pues prácticamente todas las actividades que hemos visto a través de este curso se pueden realizar a través de auditorías remotas. Entonces, tenemos las famosas teleconferencias que están muy de moda por este tiempo. Tenemos la actividad de intercambio de información o revisión de la información que tiene la empresa para nosotros comparar con los criterios de auditoría y encontrar nuestros hallazgos, bien sean de cumplimiento o de incumplimiento. También tenemos la oportunidad de acceder a datos previo a la realización de la auditoría para nosotros realizar nuestra planificación de nuestras auditorías. Eso también hace parte de la auditoría remota, cuando nos envían información para que nosotros la podamos ver previamente y estar más preparados para un proceso de auditoría más efectivo. Y también contamos pues con las herramientas de audios y videos que hacen parte pues del día a día también de las organizaciones. Hoy en día está muy de moda este tipo de cursos a través de los videos y también podemos contar con información de audios o las entrevistas a las diferentes personas de las organizaciones a través de audios, no necesariamente
tenemos que tener a la persona pues viéndola para nosotros poder realizar una actividad de auditoría. Ahora bien, las actividades relacionadas con las auditorías remotas pues incluyen todo lo que tiene que ver con la planificación de la auditoría que hemos estado viendo en otras secciones de este curso. En primer lugar, yo puedo realizar una actividad remota de comunicación con el auditado. Sabemos que para la preparación tanto del programa como de los planes de auditoría tengo que comunicarme con las personas que están relacionadas con la actividad de auditoría y esto lo puedo hacer de manera remota, bien sea a través de correos electrónicos, videoconferencias, llamadas telefónicas, en fin. En esa actividad que hago, pues confirmo los planes de auditoría o los programas en su caso, confirmo que yo tenga los recursos necesarios para realizar este tipo de auditorías. Más adelante vamos a ver que es importante a la hora de planificar las auditorías remotas que podamos estar seguros de que los recursos con los que contamos, esos recursos de tecnologías de la información y de la comunicación, pues están funcionando adecuadamente y son los correctos para poder nosotros garantizar que se cumplen los objetivos de nuestra auditoría. También, cuando nos comunicamos con los auditados, tenemos que decirle cuáles son los riesgos y las oportunidades relacionadas con las auditorías remotas. Aunque esto es una herramienta que podemos utilizar para realizar la mayor parte de las actividades que tienen que ver con la actividad de una auditoría interna en una organización, tenemos que tener claro que aquí los riesgos y las oportunidades, perdón, con respecto a una auditoría normal de tipo presencial van a variar un poco. Y tenemos que obviamente, promover acciones para disminuir los riesgos y promover las oportunidades en el desarrollo de este tipo de auditorías. La otra actividad que también podemos hacer de manera remota son las reuniones de apertura. En muchos casos, las auditorías que se hacen presenciales incluyen la inclusión, perdón, la redundancia de personas que están alejadas del sitio donde estamos haciendo la reunión presencial, y esas personas participan, pues, lo mismo a través de herramientas de comunicación en la auditoría de apertura. Igual, podemos hacer la totalidad de la reunión de apertura a través de estas herramientas de comunicación, ¿sí? Y también en lo que tiene que ver con comunicación, pues nosotros podemos mantener comunicación constante con los equipos de auditoría, si somos varios los auditores que estamos auditando, a través de estas herramientas de información. De hecho, nos han comentado compañeros en secciones anteriores de este curso que es muy importante que siempre haya una comunicación entre el auditor líder y los auditores que conforman el equipo auditor. No solamente para saber cómo va la auditoría, sino para mirar algunos inconvenientes que se pudieran haber presentado durante el desarrollo de esta actividad. Obviamente, como parte del hacer propiamente dicho de la actividad de auditoría, pues nosotros a través de las auditorías remotas podemos hacer la recopilación de evidencias, que es revisión de datos, las entrevistas, la observación de procesos, porque igual lo podemos hacer a través de cámaras, de lo que nosotros vamos a auditar, lo que hace parte de nuestro plan de auditoría. Y es, pues, básicamente la actividad de comparar lo que estamos observando, lo que estamos revisando, contra los criterios que hemos definido o que se han definido previamente con la auditoría. Pues de esa recopilación de evidencias podemos encontrar tanto hallazgos de cumplimiento como de no cumplimiento, como algunas observaciones y oportunidades de mejora que nos ayudan a buscar esa satisfacción del cliente en los sistemas de calidad y en general la mejora continua de nuestros sistemas de gestión. También, así como podemos hacer la reunión de apertura a través de auditorías remotas, pues obviamente la reunión de cierre también la podemos hacer de la misma manera, con el mismo tipo de elementos de comunicación y con la participación pues de los equipos que no pueden estar presencialmente o que remotamente han sido auditados. Aquí se siguen las mismas pautas que se siguen en una auditoría presencial, donde tanto en la reunión de apertura como en la reunión de cierre, pues hacemos un resumen de las actividades, pues en la de apertura que se van a hacer, en la de cierre que se hicieron, y en la de cierre pues se comunican los diferentes hallazgos y el seguimiento que hayamos programado previamente con los auditores.
Y finalmente, podemos también ejecutar actividades de seguimiento a través de auditorías remotas. Las actividades de seguimiento de las auditorías pueden incluir no solamente el envío del informe final de la actividad de auditoría, sino también el cierre de no conformidades o inclusive la colaboración con los terceros para garantizar que los planes de acción que yo he propuesto para mis hallazgos, en caso de que los hubiera, pues son eficaces o son efectivos. Entonces, esta es una herramienta que no solamente para auditorías totalmente remotas puede funcionar, sino inclusive también para auditorías que han sido presenciales. La parte de seguimiento yo lo puedo hacer de manera remota. También en el seguimiento podemos incluir la evaluación que hagamos nosotros de los auditores. Entonces, ¿cómo nos fue en la actividad de auditoría? Ya nos habían comentado en otra parte de este curso que es importante evaluar a los auditores y saber cómo se sintió el auditado con respecto a la actividad de auditoría. Entonces, esto también lo podemos hacer pues de manera remota. Hoy en día, por ejemplo, tenemos una herramienta que son los formularios en línea que muchas empresas de comunicaciones a través de Internet nos permiten, y así podríamos nosotros llegar a hacer encuestas de cómo nos fue en esta actividad de auditoría para buscar, pues obviamente, la mejora continua. ¿Qué hay de buenas prácticas entonces en las auditorías remotas? ¿Qué es lo que nosotros deberíamos hacer? Pues esto lo podemos dividir en varias secciones, digamos. Vamos a hablar de cada una de ellas un poquito más específicamente. Primero que todo, yo tengo que tener en cuenta a la hora de planificar mi auditoría, evaluar la aplicabilidad de esa auditoría. Y esa aplicabilidad, lo vamos a ver más adelante, pues tiene que ver mucho con dos temas: los recursos y la competencia del personal que va a participar activamente en la auditoría, tanto los auditados como los auditores. También tenemos que tener en cuenta que, al igual que con cualquier actividad de auditoría, tenemos que identificar los riesgos y oportunidades, valorarlos, ¿sí? Porque no siempre son los mismos, depende de cada organización, depende de qué tan larga o qué tan profunda va a ser la auditoría, de la madurez de los sistemas de gestión, y necesitamos también establecer acciones para mitigar esos riesgos o para fomentar las oportunidades. De esto, pues, como les digo, vamos a hablar más adelante. También tenemos que garantizar una comunicación permanente entre las partes y desde un comienzo avisar a los diferentes actores, partícipes de las auditorías, que vamos a hacer auditorías de tipo remoto y cuáles son los recursos que vamos a utilizar. Estaría mal decirle a las personas el mismo día de auditoría que vamos a realizar una auditoría remota, porque muchas veces las personas pues no están preparados o no cuentan con los recursos o la experticia en el manejo de esos recursos para poder llevar pues a buen término nuestra auditoría. Y finalmente, hay un tema muy importante cuando utilizamos medios de comunicación, sobre todo a través de Internet, o bien sean a través de grabaciones que quedan en algún medio magnético o digital, y es que viene el tema del control de la información y la confidencialidad y el respeto por la propiedad individual de las personas. Entonces, aquí necesitamos tener en cuenta que más allá de decirle a las personas y comunicarles que la actividad se va a hacer de manera remota a través de medios electrónicos o digitales, también necesitamos decirle que esas auditorías pues van a quedar en determinados sitios, si es que de pronto se van a grabar, aunque pues no se recomienda esto, o que esa información va a generarse o almacenarse temporalmente a través de servidores o cualquiera de estos dispositivos, porque muchas veces estamos hablando de información sensible que puede caer en terceros que no queremos nosotros y estamos poniendo en riesgo, pues obviamente a las organizaciones que vamos a auditar. Entonces, bien, pasemos a ver cada uno de estos puntos que veíamos como buenas prácticas. Entonces, en la evaluación de la aplicabilidad que debemos tener en cuenta, primero que todo, que no podemos aplicar auditorías remotas a todas las clases de auditoría interna que podemos hacer en una organización, perdón. Porque ¿de qué depende? Depende mucho de los criterios de auditoría que estemos utilizando. Ahora bien, este es un curso de ISO 9001 de gestión de calidad y está aceptado internacionalmente que podamos hacer auditorías de tipo remoto para auditar sistemas de gestión de calidad basados en la norma ISO 9001 en su versión 2015. Es más, está también
avalado por entes internacionales, que podamos hacer inclusive auditorías tanto a productos como a personal de manera remota. El tema es que, y como segundo punto, necesitamos identificar a qué numerales, vamos a aplicar en el desarrollo de esas auditorías remotas. Porque para ciertos numerales de la norma se nos facilita a través de manera remota realizar la auditoría, mientras que para otros va a ser mucho más difícil. Y más adelante vamos a ver un ejemplo de esto. Y finalmente, debemos tener en cuenta a la hora de evaluar la aplicabilidad de una auditoría remota que tenemos que conocer la organización y conocer cuáles son los productos, servicios o ambos que está brindando la organización. Entre mayor sea el tema operativo y entre mayor sea el número de productos que fabrica una organización, se nos va a dificultar un poco más el hecho de hacerlo remoto, porque vamos a tener la necesidad de estar viendo los procesos y muchas veces, pues esto ni siquiera a través de drones lo vamos a poder hacer. Y con un video, pues vamos a tener una visión muy reducida, con una cámara que podamos entrar a las áreas productivas, se nos reduce un poco, digamos, el rango visual que tenemos a la hora de ver. Y este aspecto importante de las auditorías transversales, pues se va a ver un poco afectado, ¿no? En cambio, cuando las organizaciones son más de tipo documental, más de tipo de servicios, se nos facilita mucho más el tema de auditorías de tipo remoto. También tenemos que tener en cuenta, pues, cuáles son las capacidades y los recursos con que cuentan las organizaciones. Porque si la organización no tiene una buena conexión a Internet y no cuenta con unos buenos recursos electrónicos o de comunicación, pues esto va a impedir que se lleven a cabo las auditorías remotas con un buen nivel de calidad y vamos a afectar el cumplimiento de los objetivos que nos hemos propuesto a la hora de la auditoría. ¿Qué hacemos entonces en estas etapas de auditoría? Pues también es importante que la aplicabilidad se dé de acuerdo a los numerales de norma, como yo les decía en la diapositiva anterior. ¿Y aquí qué? Pues vamos a hablar de algunos numerales que no tienen restricciones a la hora de evaluarlos dentro de las organizaciones. Por ejemplo, el numeral 4, que nos habla de contexto de la organización, el numeral 5, que nos habla de los temas de liderazgo, el numeral 6, que nos habla de los temas de planeación, pues no tenemos ningún inconveniente porque casi siempre los podemos evaluar a través de entrevistas o revisiones documentales o la combinación de ambas. Estos aplican generalmente transversal a todos los procesos de la organización, están enfocados propiamente en el sistema de gestión, entonces no vamos a tener inconvenientes. En el tema del 7, que es el que nos habla de recursos, pues hay unos numerales que se nos facilita para que los podamos evaluar de manera remota. Por ejemplo, el 711, que nos habla de recursos, de las generalidades de recursos, de cómo la organización determina esos recursos a nivel de su sistema de gestión de calidad, pues también generalmente está asociado a información documentada que nosotros podemos evaluar de manera remota o a través de estas entrevistas. En el tema del 712, que nos habla de los recursos propiamente del personal, pues también generalmente contamos con registros asociados a los perfiles de cargo, asociados a las competencias y la verificación o la toma de acciones para que las personas adquieran la competencia necesaria y lo podemos hacer de manera remota. El 716 nos habla de conocimientos de la organización y también podemos hacerlo pues de manera remota por el tipo de actividades que se relacionan con estos temas de conocimientos de la organización, aunque también lo podemos validar a través de las entrevistas. 7.2 pues está relacionado con 7.1.2 en el tema de competencias. Aquí pues somos más específicos en qué hace la organización frente a lo que considera que debe ser la competencia necesaria para las personas que afectan el sistema de gestión de calidad. De nuevo lo que hablábamos, perfiles de cargo, acciones para mejorar la competencia de la organización, etcétera. Todo eso es fácil de evaluar de manera remota. 715, pues es todo lo que tiene que ver con el control de la información documentada de la organización. Generalmente, la información documentada está de manera digital o aún así, si estuviera de manera física, la podemos ver a través de escaneados, a través de toma de fotografías o a través inclusive también de video.
Podemos entrevistar a las personas acerca del conocimiento que tienen de cómo se desarrollan los procesos de control de la información en el sistema de gestión de su organización, entonces no tenemos dificultades. 8.1 nos habla de toda la planificación del control operacional. Casi siempre esa planificación está en algún lado documentada, entonces también la podemos pedir. Y en el 8.2, que nos habla de requisitos para productos y servicios, casi siempre esos requisitos pues están informados a nuestros clientes o acordados con nuestros clientes también a través de temas que están previamente documentados y son factibles de auditar de manera remota, por lo mismo a través de las diferentes entrevistas que hagamos, tanto el personal como inclusive podríamos llegar a hacerlo hasta algunos clientes. En el 8.4, que nos habla del control de los productos y servicios suministrados externamente, pues generalmente todo lo que tiene que ver con los criterios que hemos puesto para garantizar que esos servicios, productos, otras cuestiones que se manejan externamente y que afectan al sistema de gestión de calidad de las organizaciones, pues han sido previamente documentados. Entonces, podemos mirar cómo la organización ha planificado esa parte para asegurar que lo que entra externamente no termina afectando la conformidad de sus productos y servicios y por ende la satisfacción de sus clientes. Y el 9, como evaluación del desempeño, y el 10, que son numerales que tienen que ver con la mejora continua, pues siempre van a estar relacionados con información documentada, con indicadores, con auditorías internas, revisión por la alta dirección, que son cuestiones que siempre están documentadas igual que las acciones correctivas. Ahora bien, podemos encontrarnos otros numerales donde sí los podemos auditar de manera remota, relacionados obviamente con la norma ISO 9001 en su versión 2015, pero que a veces necesitan o tienen ciertas restricciones a la hora de poderlo realizar. Por ejemplo, el 7.3, que nos habla de toma de conciencia, es importante que no solamente sea un tema documentado, que a veces las organizaciones dicen, no, mire, yo tengo este procedimiento, este instructivo para mejorar la toma de conciencia en mi organización, pero este es un numeral que deberíamos siempre evaluarlo en las personas. Deberíamos entrevistar a las personas para asegurarnos que de verdad esa toma de conciencia acerca de la política, de los objetivos y las demás cuestiones que nos pide la norma, efectivamente se ejecutan y lo tienen claro los trabajadores en cada una de las actividades que realizan a lo largo de la organización y de la entrega de productos y servicios. El 8.3, diseño y desarrollo, pues es un numeral que depende de lo que diseñe y desarrolle la organización. Se nos facilita auditarlo de manera remota o se nos dificulta. Entre más se acerque a temas de servicio, se nos facilita más. Entre más se acerque a temas de producto, puede dificultarse un poco más. Ahora bien, esto no son camisas de fuerza lo que estamos diciendo acá. Cada organización tiene dentro de su sistema de gestión que evaluar de manera individual qué considera que es riesgoso o que es una oportunidad de realizar de manera remota y cuáles son los beneficios y cuáles son los inconvenientes que ve a la hora de ejecutar cada uno de estos numerales que estamos hablando. Aquí lo único que estamos dando es como una idea acerca de lo que consideramos que es viable y que no es viable dentro de una organización, pero finalmente ustedes son los que toman la decisión en cada una de sus organizaciones. 8.5 es un numeral que nos habla de producción y provisión del servicio. ¿Qué es lo que pasa con este numeral? Que generalmente nosotros sí necesitamos ver cómo se desarrollan las actividades. Es parte de lo que los auditores deben reconocer a la hora de realizar su actividad de auditoría. Y como les decía, en las empresas de producción, pues se nos vuelve más difícil hacerlo de manera remota y nunca va a ser igual que hacerlo de manera presencial. Ese tema de auditoría, cuando nosotros vamos a las organizaciones, cuando nosotros vemos cómo se ejecutan las actividades, cuando nosotros lo comparamos contra la información documentada, pues nos agrega valor a la auditoría, porque podemos ver muchas oportunidades de hacer las cosas mejor, ¿sí? Esa es como parte de los aportes que puede dar el auditor a la hora de encontrar hallazgos. Y eso pues se va a ver afectado cuando lo vamos a hacer de manera remota. Entonces aquí la recomendación es que el 8.5 esté relacionado más con empresas de servicio que con empresas de producción. Y algo similar nos pasa con el 8.6, que es la liberación de productos y servicios. Pues pasa exactamente lo mismo, hace parte de los procesos de producción,
hace parte de los procesos de servicio, pero se facilita más cuando estamos viéndolo en la parte operativa. ¿Listo? Entonces la recomendación es solo para servicios. Y finalmente, el 8.7, pues también tiene que ver con ese tema del control de las salidas no conformes y también se facilita mucho más cuando son servicios que cuando son temas de parte operativa. Y finalmente, pues hay unos numerales que es muy difícil verificar de manera remota, porque además de que la empresa sea de producción o de servicios, pues para poder garantizar nosotros que hicimos una revisión de los requisitos que nos pide la norma, pues va a ser difícil o mucho más difícil hacerlo de manera remota. Por ejemplo, en el 713, que nos habla de infraestructura, pues aquí necesitamos conocer la empresa, necesitamos conocer cómo es el flujo del personal, de los procesos, dependiendo también obviamente del tipo de empresa, y eso pues muy difícilmente lo vamos a hacer de manera remota. 714 tiene que ver con el ambiente en el cual se desarrollan los procesos, también es difícil hacerlo de manera remota. 715, pues la recomendación es que 715, que es un numeral que nos habla de los recursos de seguimiento y medición, es importante que nosotros durante los recorridos vayamos tomando nota y vayamos haciendo un muestreo de cuáles son esos recursos de seguimiento y medición que nosotros vemos, que se utilizan a la hora de desarrollar o de producir o de brindar los servicios. Y esto, pues es mejor hacerlo cuando estamos de manera presencial y no guiarnos solamente por un tema de un listado que la organización haya hecho previamente. Entonces aquí la recomendación también es que este numeral siempre lo hagamos de manera presencial. 7.4, pues es un tema de comunicación, aunque hay unos temas de comunicación que están muy relacionados con elaboración de matrices de comunicación, procedimientos de comunicación, la verdad es que la comunicación la vemos es en sitio, donde vemos, bueno, cómo es la comunicación de la alta dirección hacia sus trabajadores, cómo es la comunicación entre los supervisores y los trabajadores operativos, cómo es la comunicación que hay entre los clientes y la organización o otras partes interesadas. Y esto generalmente también lo hacemos por muestreo y también nos guiamos por muchas de las cosas que nos digan en las entrevistas o que nosotros miremos en las organizaciones. Entonces también este es un tema que deberíamos hacerlo más presencialmente que por temas remotos. Y en el 842, que es una parte especial del tema de los productos y servicios suministrados externamente, pues digamos que se recomienda que esa parte de la aplicación de los controles lo pudiéramos hacer nosotros dentro de la organización presencialmente. Por ejemplo, ver qué evaluaciones le están haciendo a la materia prima cuando llega esa materia prima, o qué tipo de evaluaciones le hacen a los transportadores cuando nos traen nuestros productos, o las personas que inclusive pueden estar, que son terceros, que están ejecutando actividades dentro de la organización, pues se va mucho al tema operativo. Entonces yo necesito ver cómo ese tercero está siendo controlado en esos aspectos que pudieran afectar mis productos o mis servicios como organización. ¿Qué más tenemos de buenas prácticas? Pues hablábamos que es importante el tema de evaluación de riesgos. Y esa evaluación de riesgos comienza con poder conocer la disponibilidad técnica de los recursos que yo necesito. Entonces yo necesito saber si la organización tiene la posibilidad de comunicarse con, digamos, una velocidad de datos que sea adecuada para que no haya interrupciones durante el proceso o para que se disminuyan esas interrupciones, que las personas conocen y tienen los recursos necesarios, es decir, tienen los computadores, las tablets o cualquiera de los recursos que yo haya definido durante la planificación de mi auditoría, y que pues además obviamente que esos recursos pues estén funcionando adecuadamente, que no nos vayamos a quedar sin batería en mitad de la auditoría o que no nos vayamos a quedar sin fluido eléctrico a la hora de hacer nuestras auditorías remotas, porque necesariamente ahí tendríamos que cancelar el tema. El otro riesgo que tenemos es el riesgo de fraude. Yo siempre he dicho que las auditorías parten de la buena fe entre el auditor y el auditado. Sin embargo, cuando yo estoy de manera presencial en una organización, yo puedo detectar ciertas situaciones que me llevan a pensar que de pronto me están engañando o me están ocultando información. Cuando nosotros hacemos auditorías de tipo remoto, ese tema se dificulta mucho más. Yo como auditor tengo que tener una experticia, un bagaje mucho más amplio a la hora de realizar auditorías remotas para tratar de detectar esos fraudes, porque se facilita mucho más el hecho de que yo no esté, que yo no
pueda darme cuenta si el auditor está manipulando registros, si está manipulando documentos. Entonces, pues se me va a dificultar, pues yo voy a tener de pronto una cámara, pero con un espacio limitado, yo no sé qué más están haciendo allá. Entonces, pues tengo que tener en cuenta ese riesgo y cuáles son las acciones que yo voy a ejecutar frente a ese riesgo. Aquí, pues una de las acciones que se promueve es el hecho de que las auditorías remotas siempre se hagan de manera presencial, ¿no? No que yo les diga, miren, les voy a hacer la auditoría a este proceso, envíen la documentación y luego yo les envío el informe. No es la idea, porque también necesitamos entrevistar a las personas y necesitamos ver la reacción de las personas. Recordemos que la mayor parte del lenguaje es más gesticular que lo mismo que nos digan las personas a la hora de evidenciar hallazgos en una auditoría. Otro riesgo que tiene que ver con el tema de disponibilidad técnica es el tema de conexiones que pueden llegar a ser inestables. Pues aquí lo que hacemos previamente es hacer pruebas de esas conexiones, de los diferentes recursos tecnológicos para asegurarnos que esto no nos va a suceder. También debemos tener en cuenta entre los riesgos las posibles pérdidas o daños en la información que nos esté brindando el auditor, tanto previamente a la realización de la auditoría como durante la misma auditoría. Aquí necesitamos tener muy en cuenta todos los controles de seguridad que previamente hemos diseñado y planificado y asegurarnos que la información que está en este momento fluyendo entre el auditado y el auditor no sea dada a pérdida, no se dañe o no caiga en terceros que pudieran estar entrando. Pues últimamente sabemos que hay algunas aplicaciones que han tomado fama negativa por fallas en sus sistemas de control de seguridad. Entonces, esto tenemos que tenerlo en cuenta como un riesgo que tenemos que mitigar. Y finalmente, en el tema de riesgos, pues hay un aspecto fundamental a la hora de hacer las auditorías de tipo remoto, y es que necesitamos contar con conocimiento, con una buena competencia tanto de los auditores como del personal que va a ser auditado. Por parte de los auditores, tienen que tener un buen conocimiento de la norma, tienen que tener una buena experticia a la hora de evaluar los requisitos de la norma, y por parte del auditado, pues necesitamos que también conozca cuáles son las herramientas que se van a utilizar, y esto también aplica para el auditor, y cuáles son las metodologías explícitamente que se han diseñado para poder gestionar este tipo de auditorías. Y esto tiene que ver mucho con que nosotros hayamos documentado en la medida de lo posible previamente estas actividades remotas y haber tenido en cuenta pues cada uno de estos riesgos y las acciones que hacen organizaciones para mitigar estos riesgos. En el tema de conocimiento, pues básicamente las acciones que tenemos que tener es, por un lado, conocer la competencia del auditor, y por el otro lado, si no la tienen los auditados, pues trabajar en todo el tema de capacitación de esos auditados. Luego seguimos entonces con la evaluación de las oportunidades. ¿Qué oportunidades entonces encontramos en este tipo de auditorías remotas? Pues en primer lugar, siempre habrá una reducción de costos. El hecho de que yo no me traslade como auditor o como equipo de auditores a los diferentes sitios donde yo realizo la actividad de auditoría hace que yo ahorre en transporte, hoteles, alimentación y todos esos aspectos que pueden involucrar costos para la organización. Y asimismo, muy relacionado con la reducción de costos, puedo tener un menor impacto ambiental. El hecho de que no utilice transportes, el hecho de que utilice menos elementos que pudieran llegar a generar contaminación en el ambiente, pues va a tener un impacto positivo que lo podemos evaluar. Hoy en día está muy de moda el tema ambiental. ¿Qué más tenemos como oportunidades? Pues en muchas ocasiones no podemos llevar al equipo auditor a ciertas zonas, bien sea porque están muy lejos, porque son de difícil acceso, o porque son zonas que nos presentan algún tipo de dificultad en cuanto a la seguridad. Entonces, a través de las auditorías remotas, estamos buscando la protección de tanto el equipo auditor como también de los sitios donde vamos a auditar, porque a veces la presencia de auditores podría llegar a afectar la misma producción o fabricación de ciertos productos. Por ejemplo, en las industrias que son de tipo químico, pues algunas entradas o accesos a ciertas áreas pues son muy restringidos y podríamos estar disminuyendo esa clase de riesgos.
aunque de nuevo el tema operativo pues se prefiere auditarlo de manera presencial. Y también hay una oportunidad con que las auditorías de manera remota pues nos dan mayor flexibilidad. Yo puedo hacer muestreos mucho mayores porque puedo pedir un mayor número de registros que puedo evaluar planificación, hacer unos tiempos diferentes. El hecho de que yo me ahorre en tiempos de desplazamiento, pues me ayuda a tener un poco más de tiempo, aunque siempre el tiempo va a ser restringido en cualquier tipo de auditoría. Y como decíamos, pues podemos acceder a sitios que de pronto normalmente no podemos llegar a ellos. Como decíamos, finalmente esto es una herramienta donde yo puedo combinar las auditorías presenciales con auditorías de tipo remoto. Bueno, y finalmente, lo otro que teníamos como buenas prácticas es la comunicación permanente. ¿Y en qué va ese tema de comunicación? Pues primero que todo, como les decía, ojalá tengamos estos procedimientos de auditorías remotas pues previamente documentados, no solamente a través de instructivos o procedimientos, sino también que haga parte del plan, que haga parte del programa de auditoría, porque en ambos tenemos que tener en cuenta los recursos, que haga parte del análisis de riesgos y oportunidades que hacemos de las auditorías, que tengamos claridad sobre los formatos que aplican y en los informes de auditoría que generemos también debemos decir cuáles fueron los procesos o si fueron todos que se auditaron de manera remota y mediante qué tipo de instrumento o medio de comunicación o medio electrónico. También tenemos que mantener los canales de comunicación de manera clara entre los auditores y los auditados para poder nosotros garantizar que cualquier problema o inconveniente que se dé es inmediatamente comunicado y podemos corregirlo durante la actividad de auditoría o podemos mejorarlo después cuando hagamos seguimiento a la actividad de auditoría. En tercer punto, tenemos la información que debemos comunicar previamente al equipo auditor, porque yo debo decirle a las personas, como les decía, que vamos a realizar actividades de comunicación a través de auditorías remotas, de que los vamos a auditar por este medio. Y también pues debe haber una comunicación tanto al equipo auditor como a los auditados en estos aspectos. Y también necesitamos que haya siempre comunicación entre el auditor líder y su equipo auditor para garantizar que se están cumpliendo con todos los parámetros de auditoría y que estamos logrando los objetivos que nosotros queremos.